Génesis capítulo 11. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar, y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros: Vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje. Y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensando hacer. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años, y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Sala 30 años, y engendró a Heber. Y vivió Sala, después que engendró a Heber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Heber 34 años, y engendró a Peleg. Y vivió Heber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Peleg 30 años, y engendró a Reu. Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años, y engendró hijos e hijas. Y Reu vivió 32 años, y engendró a Serug. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Serug 30 años, y engendró a Nachor. Y vivió Serug, después que engendró a Nachor, 200 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Nachor 29 años, y engendró a Tharre. Y vivió Nachor, después que engendró a Tar, 119 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Tharre 70 años, y engendró a Abram, y a Nachor, y a Harán. Estas son las generaciones de Tharre. Tharre engendró a Abram, y a Nachor, y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Tharre en la tierra de su naturaleza, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nachor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nachor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai fue estéril, y no tenía hijo. Y tomó Tharre a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y asentaron allí. Y fueron los días de Tharre 205 años, y murió Tharre en Harán.
Mateo capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad contra los espíritus inmundos, para que los echaran fuera, y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, que también le entregó. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: Por el camino de los gentiles no irán, y en ciudad de samaritanos no entren, sino que vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, prediquen, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No lleven oro, ni plata, ni cobre en sus bolsas, ni bolsa de viaje para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni zapatos, ni bastón, porque el obrero digno es de su alimento. Pero en cualquier ciudad o aldea donde entren, investiguen quién sea en ella digno, y quédense allí hasta que salgan. Y entrando en la casa, salúdenla. Y si la casa fuera digna, su paz vendrá sobre ella. Pero si no fuera digna, su paz se volverá a ustedes. Y cualquiera que no los reciba, ni escuche sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que el castigo será más tolerable para la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio, que para aquella ciudad. He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y cuídense de los hombres, porque los entregarán en concilios, y en sus sinagogas los azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, como testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora se les dará qué han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por mi nombre, pero el que soporte hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los teman, porque nada haya encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, predíquenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero al alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 moneda? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin su padre. Pues aun los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres,
yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo en nombre de justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Esdras capítulo 10. Y orando Esdras y confesando, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se reunió con él una muy gran multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo con gran llanto. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero hay aún esperanza para Israel sobre esto. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que echaremos todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo del Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque a ti toca el asunto, y nosotros seremos contigo. Esfuérzate, y ponlo por obra. Entonces se levantó Esdras, y hizo jurar a los jefes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto. Y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue al cuarto de Johanán, hijo de Eliasib. Y habiendo ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció sobre el pecado de los de la deportación. E hicieron pasar pregón por Judá y por Jerusalén a todos los hijos de la deportación, que se reunieran en Jerusalén. Y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los jefes y de los ancianos, perdiera todos sus bienes, y él fuera apartado de la comunidad de los de la deportación. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de 3 días, a los 20 del mes, el cual era el mes 9. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, y a causa de las lluvias. Y se levantó Esdras el sacerdote, y les dijo: Ustedes han pecado, porque tomaron mujeres extrañas, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, den gloria a Jehová Dios de sus padres, y hagan su voluntad, y apártense de los pueblos de las tierras, y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda aquella asamblea, y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no hay fuerza para estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en este asunto. Estén ahora nuestros gobernadores, los de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos señalados, y con ellos los ancianos de cada ciudad,
y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el furor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Fueron pues puestos sobre este asunto Jonatán hijo de Asael, y Jahasías hijo de Tikvá, y Mesulam y Sabtai, levitas, les ayudaron. E hicieron así los hijos de la deportación, y separados que fueron luego Esdras sacerdote, y los varones cabezas de familias en la casa de sus padres, todos ellos por sus nombres, se sentaron el primer día del mes 10 para investigar el asunto. Y concluyeron, con todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, al primer día del mes 1. Y de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos, de los hijos de Jesúa hijo de Josadac, y de sus hermanos, Maasías, y Eliezer, y Jarib, y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de echar sus mujeres, y ofrecieron como culpables un carnero del rebaño por su falta. Y de los hijos de Immer, Hananías y Zebadías. Y de los hijos de Harim, Maasías, y Elías, y Semeías, y Jehiel, y Usías. Y de los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. Y de los hijos de los levitas, Josabad y Simí, Kelaía, este es Kelita, Petaías, Judá y Eliezer. Y de los cantores, Eliasib, y de los porteros, Salum y Telem y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Faro, Ramía e Isías, y Malquías, y Miamín, y Eleazar, y Malquías, y Benaías. Y de los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, y Jehiel, y Abdi, y Jeremot, y Elías. Y de los hijos de Satú, Elioenai, Eliasib, Matanías, y Jeremot, y Zabad, y Asisa. Y de los hijos de Bebai, Johanán, Hananías, Sabai, Atlai. Y de los hijos de Bani, Mesulam, Maluc, y Adaías, Jasub, y Seal, y Ramot. Y de los hijos de Pahat Moab, Adna, y Cueleal, Benaías, Maasías, Matanías, Bezaleel, Binui y Manasés. Y de los hijos de Harim, Eliezer, Isías, Malquías, Semeías, Simeón. Benjamín, Maluc, Semarías. De los hijos de Hasum, Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasés Samí. De los hijos de Bani, Maadi, Amram y Uel. Benaías, Bedías, Kelují. Vanías, Meremot, Eliasib. Matanías, Matenai y Jaasai. Y Bani, y Binui, Simí. Y Selemías, y Natán, y Adaías. Macnatbai, Sasai, Sarai. Azarel y Selamías, Semarías. Salum, Amarías, José. Y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matitías, Zabad, Zebina, Jadau y Joel, Benaías. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían tenido hijos. Hechos capítulo 10. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Italiana. Pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio en visión claramente, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba a él, y le decía: Cornelio.
Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de un Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales, después de habérselo contado todo, los envió a Jope. Y al día siguiente, yendo ellos su camino, y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora de sexta. Y aconteció que le vino una gran hambre, y quiso comer, pero mientras disponían, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía un recipiente, como un gran lienzo, que atado de los 4 extremos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles, y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el recipiente volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro se hospedaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo: He aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel, de hacerte venir a su casa, y oír de ti palabras. Entonces, haciéndoles pasar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más cercanos. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Pero Pedro le levantó, diciendo: Levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían juntado. Y les dijo: Ustedes saben que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero, pero me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, llamado, he venido sin dudar. Así que pregunto: ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de Simón, curtidor, junto al mar.
el cual venido te hablará. Así que luego envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace distinción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada. Envió palabra Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Ustedes saben lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. En cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestara claramente. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo, y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A éste dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se asombraron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días,